Estimados aprendices, un saludo fraternal para todos y todas. Soy Nairobi Hurtado Candelo, su instructora técnica del programa SENA Emprende Rural, Formación Emprendedor en Procesamiento de Productos Panificables. Bienvenidos. Iniciaremos la fase de ejecución. ¿Qué competencias y resultados de aprendizaje esperamos en esta fase? Competencia asociada. Manipular alimentos de acuerdo con normatividad vigente. Resultado de aprendizaje, aplicar las buenas prácticas para la elaboración de alimentos según procedimiento establecido. La segunda competencia es ejecutar procesos de producción de alimentos según procedimientos de la empresa. ¿Cuál será el resultado? Elaborar productos de panificación según criterios técnicos, orden de producción y normatividad vigente. En la primera sección de nuestra formación hicimos una reflexión acerca del comportamiento de la industria panadera en Colombia, la cual correspondía a la fase de análisis. Luego analizamos un poco las buenas prácticas higiénicas y buenas prácticas de manufactura empleadas en la industria alimentaria. En esta etapa de ejecución adquirimos los conocimientos necesarios para iniciar con el proceso de elaboración de productos panificables. Por eso, es importante que conozcamos en detalle qué materias primas son empleadas en la elaboración de productos de panadería y pastelería y sus características. Por ello, en esta sesión trabajaremos la caracterización de las materias primas básicas empleadas en la elaboración de productos panificables. ¿Qué se necesita para elaborar un pan de calidad? Primero, el tipo de harina. Distinguir los diferentes tipos de harinas que hay. Harina de fuerza, harina débil, harina de centeno, harina de maíz, etc. Otros insumos básicos. Clara de huevo, leche, huevo, levadura, sal, azúcar, entre otros. Y por último, el almacenamiento de la materia prima. ¿Con el fin de qué? De evitar pérdidas por caducidad. Como la harina es la materia prima principal para elaborar productos panificables, vamos a conocer sus características básicas. Generalidades. La harina es el ingrediente principal en la elaboración del pan. La más utilizada es la harina de trigo. En las harinas, lo más importante es la cantidad de gluten que tienen. Cuando la proteína se hidrata con agua o leche, esta se transforma creando la fuerza de la masa por medio de redes de gluten, lo que ocasiona que la masa duplique su tamaño. La harina es la base del pan, lo que le da el cuerpo y el espíritu. El trigo es el cereal básico del que se obtiene la harina para el pan. Ello se debe a que el trigo contiene más gluten que otros cereales. Existen muchos panes de diferentes países hechos de cereales diferentes al trigo. Y el pan puede incorporar otros cereales para darles mayor interés y mayor valor nutritivo. Pero en su mayoría, los granos de trigo son las semillas de las espigas maduras y al molerlos quedan convertidos en polvo de diferente grosor. Los tres componentes principales de un grano de trigo son la cáscara, lo que conocemos como fibra, el embrión o germen, rico en vitamina E, y el endospermo, rico en almidones y proteínas. Es una estructura comparable con la de un huevo con una cáscara, yema y clara. La harina, sea de trigo integral o blanca, o la harina patente, se conoce como el ingrediente al 100% en proporción al cual se miden los demás ingredientes. En Estados Unidos, por ejemplo, uno de los modos de clasificación de las harinas de trigo es en función del gluten. Así, la harina de bollería tiene de un 6 a un 7% de gluten, la de pastelería tiene de un 7.5 a 9.5 y la rica en gluten tiene de un 13.5 a un 16%. La cantidad de gluten depende del tipo de trigo usado para obtener la harina. Así pues, hay trigo duro, trigo blando, trigo rojo, trigo blanco, trigo de invierno y trigo de primavera. Estas diferentes cepas tienen diferentes cualidades y características, y el trabajo del molinero es mezclar las diferentes cepas de trigo para obtener harinas adecuadas a las necesidades de los panaderos.
Las harinas europeas siguen otra clasificación, en muchos casos asignando números que indican la proporción de ceniza o la ductilidad. Por ejemplo, la harina francesa número 55 es la harina estándar para baguettes. Tiene una cantidad moderada de cenizas y es muy dúctil. Entonces, le llamaremos harina floja, refinada o blanca con 4 ceros, harina de fuerza, 3 ceros, y harina común, 1 cero. Como norma general, un mayor porcentaje de proteína, es decir, de gluten, en la harina se traduce en una mayor absorción de agua y en unos tiempos de amasado ligeramente mayores. Pero como cada tipo de harina tiene características algo diferentes, entre ellas la proporción de ceniza, de proteínas y la mezcla particular de cepas de trigo, eso nos lleva de nuevo a la importancia de la sensación. Lo que ocurre cuando se hacen galletas con harina de fuerza es que se encogen en el horno, pues pierden volumen y se deforman durante la cocción debido a un exceso de tenacidad del gluten. Además, quedan correosas y se ablandan enseguida. Use siempre harina floja y no trabaje demasiado la masa para formar la menor cantidad de gluten posible. Intente comprar la harina en una panadería o pastelería donde elabore masas y pastas, ya que allí podrá contar con los consejos de un profesional que le ayudará a resolver sus dudas. En la imagen que vemos a continuación se pueden observar dos bizcochos de yogur. El primero elaborado con harina de fuerza y el segundo con harina débil o harina floja de repostería. Aunque ya se nota que la masa es distinta, mucho más fluida la hecha con esta última, es en el bizcocho terminado cuando se aprecian mejor las diferencias. El de harina floja de repostería comparado con el de harina de fuerza tiene más volumen, es más esponjoso, es más jugoso. Los bordes dorados tienen una textura muy delicada y agradable, deshaciéndose en pequeños trozos en la boca. El de harina de fuerza no es ningún engendro de bizcocho y está bien, pero le falta la gracia sutil que el de la harina de repostería sí tiene. El mayor volumen conseguido con la harina floja puede desorientar, pero es que en repostería, a diferencia de en panadería, el volumen se consigue con harina de poca fuerza. Esto es así porque a las masas no fermentadas, las que usan levadura tipo Royal o claras de huevo montadas a punto de nieve para subir, no les sienta bien el gluten. Recuerde que una masa de harina de fuerza, cuando está recién hecha, es difícil de estirar y en un bizcocho este efecto antiestirado impedirá que la masa suba o hará que una masa quebradiza tienda a contraerse, con un resultado más tosco. En definitiva, la regla para saber qué harina usar es muy fácil. A mayor fuerza, mayor tiempo de fermentación. Por ejemplo, nuestra harina para pizza de gran fuerza necesita como mínimo 24 horas de fermentación. Si no hay fermentación, una harina de repostería de fuerza cero. O dicho en otra forma, en repostería a menos fuerza más volumen, excepto en las masas dulces fermentadas como el brioche, el roscón de reyes, croissant, caracolas o masas similares que sí necesitan harina de fuerza. Como resumen, tener en cuenta, para elaborar galletas utilizaremos la harina floja, también llamada harina suave. Al trabajar la harina mezclada con líquidos, puede ser agua, leche, huevos, etc., se forma el gluten. Si la harina tiene menos proteínas, produce menos cantidad de gluten y este es más suave, lo cual es precisamente el factor clave de los productos que no fermentan, como las galletas. Ahora veremos en detalle la materia prima básica para la elaboración de productos panificables. Vamos a empezar con el agua. El agua es el elemento importante en la formación de la masa. ¿Qué funciones tiene? Hace posible la formación del gluten, determina la consistencia de la masa, controla la temperatura de la masa, permite el desarrollo de la levadura, evita que se seque la masa durante el proceso de fermentación y mejora el brillo y el rendimiento del pan. Con respecto al amasado,
Los panes más secos requieren algo de paciencia para incorporar bien todos los ingredientes. Al final tendrás una esfera casi perfecta con una piel algo dura. El mismo trabajo con una masa al 60% de agua es mucho más fácil y agradecido y obtendrás un acabado más terso. Si seguimos metiendo agua hasta el 70% empiezan las dificultades, sobre todo si es primerizo en esto. La masa será más pegajosa y también más delicada y el amasado tradicional, el cual es recoger los bordes hacia el centro y estirar sobre la mesa, te servirá de poco. Son masas divertidas, pero requieren otra técnica, como el amasado francés, que consiste en coger la masa por un extremo con las dos manos, balancear la parte que cuelga proyectándola hacia adelante y estamparla, sin violencia, sobre la mesa para plegar sobre esa parte la que sostenemos en las manos, repitiendo ese proceso con movimientos rápidos y precisos para que no se nos pegue un buen número de veces. Tampoco te mates, porque si dejas la mezcla reposar media hora en un bol, se va amasando ella sola. Lógicamente, cuanto más hidratada es la masa, más difícil es de manipular. Con una muy seca, casi puedes jugar al fútbol con la bola, mientras que una muy húmeda es mejor no manosearla demasiado. Con respecto a la fermentación, las tres masas crecerán, pero cuanta más agua, más desparrame y flacidez, más se abomba la pieza. En el fondo, es el mismo principio que rige los castillos de arena en la playa. A más agua, más líquida es la mezcla y más complejo ganar altura, y así mismo se nos complicará el producto final. Bueno, así las cosas, para el formado y el horneado, trabajar con masas secas o que no pasen el 65% no tiene ninguna ciencia especial. Más difícil es con las muy húmedas. Si hace falta más cuidado y para ellas, si no se tiene mucha práctica, son muy recomendables los bowls redondos. Si no los usas, emplea movimientos rápidos y precisos para mover la pieza, primero para pasarla a la lata y después para meterla en el horno. No queremos que se nos pegue o se nos desparrame. ¿Cuál va a ser el resultado? Lo vemos en esta foto donde se aprecia perfectamente cuál es la pieza más hidratada y cuál es la que menos. La más esférica, la que tiene menos líquido, y la más aplastada, la que lleva mucha agua. Bueno, aquí verás que la miga es más prieta cuanta menos agua lleva y por el contrario tiene más ojos, es más alveolada a mayor hidratación. También cambian las cortezas más recia y homogénea, la del 65%. A mí personalmente me gusta más el pan hidratado, más ligero y algo más húmedo, pero a mi familia se desvive por el más seco. Ahora hablaremos de la sal. La sal sirve para potenciar el sabor que aportan los demás ingredientes de la receta. También favorece la coloración en el horno y la retención de humedad del producto una vez cocido. La idea de utilizar sal fina y evitar la sal gorda, que quizás no se disuelva bien en masas poco húmedas. Pasaremos a hablar del azúcar. La sacarosa o azúcar común es un azúcar doble o disacárido compuesto por dos azúcares simples llamados glucosa y fructosa. En esta formación emplearemos varios tipos de azúcar: en grano, molido, que es también llamado glaseo de lustre, o integral de caña. En el caso del azúcar integral, trabajaremos sobre todo con azúcar mascabado y azúcar demerara, por ser dos productos que aportarán a las galletas un sabor más intenso y un toque de distinción.
Con respecto a la clasificación del azúcar, se tiene que la granulada se disuelve rápidamente al hervir agua. Se aplica en galletas, pasteles, jarabes. La morena se utiliza cuando la formulación la solicita de manera específica. Puede ser reemplazada por melaza, por miel de abejas, entre otros. Y la glass tiene una textura muy fina y es empleada para glaseados, coberturas y rellenos de cremas. Con respecto a los productos lácteos, tenemos por decir que la leche, dentro de sus funciones, tiene mejorar la textura, sabor y color del producto, cualidades de conservación y aumentar el valor nutritivo de los productos de panadería. El huevo aumenta la calidad del pan, es más caro en comparación al resto de ingredientes y debe estar limpio y de sabor fresco. En las guías de producción que se les entregarán, una vez iniciemos la etapa de elaboración de los productos panificables, observaremos que la cantidad de huevo se expresa en cantidades de gramos y no en unidades, pues no todos los huevos son del mismo tamaño y por lo tanto no todos pesan lo mismo. Para facilitar la conversión de unidades a gramos, diremos que en un huevo de tamaño mediano de 60 gramos de peso, 10 gramos corresponden a la cáscara, 30 gramos a la clara y los últimos 20 gramos están constituidos por la yema. El poder emulsificante de la lecitina de la yema facilita la unión entre las grasas y el agua de los ingredientes, el agua presente en las claras o en la mantequilla, y reduce el tiempo de mezclado. Entérate. Utiliza siempre huevos frescos, de primera calidad y a temperatura ambiente. Sácalos de la nevera 1 hora antes de utilizarlos, ya que así será más fácil que se mezclen y emulsionen con el resto de los ingredientes. La cantidad de huevo agregada a la masa determina de manera muy significativa la textura de los productos panificables. En galletería, además de la textura, determina el volumen de este alimento. Con una mayor cantidad de huevo tendremos galletas más blandas y esponjosas, con más volumen y menos crujientes. En esta imagen podemos observar 3 calidades de huevo: huevo fresco, menos fresco y poco fresco. El primero está fresco porque se hunde rápidamente. El segundo se debe consumir con precaución, ya que se hunde lentamente y queda en posición vertical. El último se encuentra en mal estado porque flota. Tener en cuenta que si al cascar un huevo su clara se dispersa, entonces está indicando que ha perdido frescura. Al reventarlo, se debe apreciar una clara transparente, de consistencia gelatinosa y sin rastros de sustancias extrañas. La yema no debe estar rota y debe lucir al trasluz como una sombra, sin contornos discernibles. Esta no se debe separar de la clara al someter el huevo a un movimiento de rotación. No debe liberar olores raros o desagradables. Después de cocerlo y cortarlo en forma vertical, debe tener la yema entera y con consistencia compacta. Funciones del huevo en el pan: dar textura al pan, ya que la proteína del huevo se coagula, emulsifica grasas y líquidos produciendo masas más tersas, hidrata la masa, aumenta el sabor y el valor nutritivo, da el color amarillo característico de este tipo de productos y contribuye a dar color a la corteza. Las grasas. Las grasas cumplen con las siguientes funciones: suavizar la textura del producto, agregar humedad y enriquecer la masa, aumentar las características de conservación, mejorar el sabor, aumentar el valor nutritivo del producto, ayudar a fijar los líquidos y lubricar el gluten manteniéndolo elástico. La manteca se divide en dos: manteca común y manteca emulsificada. La manteca común se caracteriza por derretirse a temperaturas altas y emplearse para la elaboración de productos quebradizos. Y ahí les pongo el ejemplo de la vitina, la cual es una grasa que emplearemos para la elaboración de productos en hojaldre. La manteca emulsificada se caracteriza por ser una manteca suave que soporta mayor cantidad de líquido y azúcar que las mantecas comunes. Dentro de la manteca emulsificada encontramos a la mantequilla y a la margarina. La mantequilla se caracteriza por ser de origen animal, formada por agua, grasa y sólidos de leche.
puede ser salada. Si esta se emplea, debe disminuirse la sal de la formulación, o puede ser sin sal, la cual dura menos, ya que la sal tiene un poder conservante, pero tiene un sabor más fresco y dulce. Es perfecta para hornear. Para preparar las formulaciones que les propondré durante esta fase de ejecución, la mantequilla debe sacarse del frigorífico al menos 1 hora antes de utilizarla para que pierda frío y adquiera una textura cremosa, sin que llegue a derretirse ni a fundirse. Cuando adquiera esta textura, recibe el nombre de mantequilla pomada. En estas condiciones es fácil mezclarla con el resto de los ingredientes y obtener mezclas homogéneas. En galletería podemos ablandar la mantequilla trabajándola con las manos o calentándola en el microondas durante espacios de tiempo muy cortos. Conviene evitar en todo momento que se derrita. Si esto ocurre, deben ablandar una nueva porción de mantequilla y utilizar la derretida para pintar las galletas al sacarlas del horno, cuando todavía estén calientes. Esta operación les potenciará el sabor y les dará una textura más crujiente cuando se enfríen, aunque no es imprescindible realizarla si trabajas con mantequilla de muy buena calidad. No todas las mantequillas son iguales, aunque por su aspecto lo parezcan. Para obtener galletas excelentes y de larga duración es fundamental usar mantequilla de buena calidad. Y no solamente en las galletas, también en la parte de panadería, de productos panificables, se requieren materias primas de excelente calidad. ¿Sabías que la mantequilla está compuesta por entre un 82 y un 84% de materia grasa y entre un 14 y un 16% de agua? El resto son pequeñas cantidades de materia mineral y vitaminas, básicamente complejo vitamínico A. Se obtiene por centrifugación de la materia grasa de la leche de vaca. Su punto de fusión oscila entre los 28 y los 30 grados Celsius. Gracias a ello, es la grasa mejor digerida por el cuerpo humano. La mantequilla es la grasa que más calidad aporta a los productos panificables, tanto por su sabor y aroma como por su textura. La levadura es el principal microorganismo responsable de la fermentación de la masa. La levadura que se emplea en panificación es la Saccharomyces. ¿Qué factores necesita la levadura para actuar? Bueno, ya necesita el azúcar, el cual es su sustrato, humedad, materiales nitrogenados, minerales y temperatura. Bueno, yo aquí consigno las razones más poderosas por las cuales yo prefiero emplear la levadura instantánea. Primero, es más concentrada que la levadura fresca o la seca. Segundo, se conserva más tiempo y se puede añadir a la harina en vez de tener que hidratarla antes, aunque yo personalmente siempre la pruebo antes de iniciar cualquier proceso. Tercero, permite emplear solo la levadura necesaria para obtener el resultado deseado y nada más, es decir, que no hay desperdicios. Cuarto, contiene un 25% más de células vivas de levadura que la levadura seca activa y 3 veces más, alrededor de un 300% más, de células vivas que la levadura fresca prensada. Y finalmente es una levadura potente pero de crecimiento lento. Es bueno ir despacio. Cuando la levadura despierta, las células cumplen su función como las de cualquier otro tipo de levadura, dirigiendo... Dios. Impulsor o levadura química. Empleado en galletería y pastelería, está compuesto principalmente por dos sustancias reactivas, el bicarbonato sódico y el ácido tartárico o el pirofosfato de sodio, que son sustancias ácidas. El tercer ingrediente suele ser fécula o harina de arroz, que impide la prematura reacción de los dos primeros.
Cuando mezclamos el impulsol con el resto de los ingredientes de la receta, por efecto de la humedad y el calor que se produce durante la cocción, se producen pequeñas burbujas de aire, anhídrido carbónico, que dan volumen al pan. En esta diapositiva muestro el producto estrella empleado como polvo químico en las preparaciones de pastelería y galletería colombiana, que es el polvo Royal, conocido en todos los hogares colombianos. Aromas naturales. Los aromas son aquellos productos que se incorporan a los productos de panificación y pastelería con el fin de darle sabor de manera natural. Entre ellos encontramos la ralladura de limón y de naranja, la canela en polvo, la nuez moscada rallada, la vainilla en polvo, el clavo o el jengibre rallado. Estos son excelentes aromas fáciles de encontrar, económicos y que forman parte de nuestros sabores más tradicionales. Si quieres disponer siempre de piel de limón o naranja rallada, puedes hacer lo siguiente. Con un cuchillo afilado, extraer la piel de limón o naranja, trocearla ligeramente y congelarla durante un par de horas. A continuación, pásela por un picador automático hasta que esté bien fina. Mézclela con azúcar en grano para que retenga todo su aroma y congélela rallada en un bote hermético durante semanas. En este apartado hablaré un poco sobre la innovación que ha tenido la panadería a nivel mundial. Aquí podemos observar la noticia de cómo un pan elaborado con cucarachas tiene más proteína que la carne roja y cómo esto puede solucionar un problema global en términos de seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que en el sudeste asiático los atletas consumen insectos para mejorar su rendimiento. El artículo aclara también que no manejan cualquier tipo de cucaracha callejera, sino una cucaracha especial llamada cucaracha langosta originaria en el norte de África. El artículo se los compartiré para que lo puedan leer detenidamente. Les agradezco enormemente la atención prestada en esta clase. Recuerden que teniendo en cuenta estos conceptos debemos desarrollar la guía de aprendizaje correspondiente a la fase de ejecución. Cualquier duda me la comentan en nuestros encuentros sincrónicos concertados. Bendiciones para todos y todas. Recuerden que siempre parece imposible hasta que se hace. Un abrazo.